Seguimos con María Jesús Rodríguez, la Miski. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. 7:36 de la mañana. Somos su programa de Rojo y Blanco aquí en Capital. Saludamos a la gente que nos viene siguiendo a través de las redes, en el Instagram, en el Twitter, como @capital967. Saludamos también a los que nos mandan sus comentarios, sus likes y todo, también en el Facebook. Gracias. Nos buscan como Capital Opinión y listo, ya estamos comunicados. Y también invitarlos, búsquenme como la Miski María Jesús Rodríguez. Primero la Miski, luego María Jesús Rodríguez y listo, ya está, like, ahí nos comunicamos. Sí, ahí se enteran de todo en el fanpage. A dónde viajamos, qué cosas estamos haciendo, dónde estamos cantando, bailando. También algunas cositas del programa las compartimos ahí. Y en el Instagram como la Miski Perú. Listo, ahí nos vamos comunicando. Tienen ahora también la línea Capital a vuestra disposición al 212-5353, 212-5353, porque vamos a hablar de nuestra Lima. Si usted también por ahí tiene algún datito de historia que quiere compartirlo, alguna anécdota, detallitos curiosos, pues llámenos, porque ahora vamos a compartir un momento bonito y de historia con Pedro Hernández Madrid. Él es historiador y también docente. Así es que le damos la bienvenida a nuestro amigo Pedro Hernández. ¿Cómo está? Un saludo Buenos para ti, días. María Jesús. Muchas gracias por la invitación y un saludo también para todos los oyentes, espectadores de Radio Capital. Gracias, gracias. Así es, llegamos a tantos corazones, pues a través de la radio, de la tele, de las redes, y que ahora pues la gente ya se prepara para esta gran celebración, un añito más de Lima. Exacto, vamos a conmemorar el 484 aniversario de nuestra ciudad capital. Así es. ¿Y por qué se celebra? A ver, contémosle a la gente desde el inicio. ¿Por qué se celebra un 18 de enero? Lo que ocurre es que un 18 de enero, pero de 1535, Francisco Pizarro funda en donde hoy en día pues se encuentra nuestra ciudad, la que en ese momento se llamó la Ciudad de los Reyes. Ajá. Así es. Y bueno, estamos hablando de una ciudad que se iba a llamar de esa manera en honor a los Reyes Magos. ¿Qué ocurría? Que bueno, estando en Pachacamac, Francisco Pizarro decide enviar a un grupo de representantes de él buscando un sitio donde poder fundar la capital del Perú. Y entonces fue un 6 de enero que los enviados por Pizarro encuentran el lugar adecuado, que precisamente era el Curacazo del cacique de Taulichusco, y es ahí que, bueno, días después Pizarro funda la Ciudad de los Reyes. Se le llama la Ciudad de los Reyes no por los reyes de España, sino por los 3 Reyes Magos. Claro, ¿no? En alusión, y porque fue la fecha, el 6, en que encontraron el lugar. Claro, en alusión a la fiesta de la Epifanía, a la bajada de Reyes. Ah, qué interesante. Bueno, chicos, a ver, vamos aprendiendo un poquito más y recordando un poco de nuestra historia, ¿no? Entonces, don Francisco Pizarro en 1535 ya encuentra el lugar y decide fundar la Ciudad de los Reyes un 18 de enero. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, luego, a ver, el 18 de enero, pero también tenemos otros datos de fundación. Claro. Bueno, algo que también sería importante mencionar a los televidentes, a los oyentes de Radio Capital, es que si bien es cierto, estamos celebrando un aniversario más de nuestra ciudad, estamos celebrando lo que es su fundación española. Y con esto, ¿qué cosa quiero decir? Que no por hablar de una fundación española vamos a negar el pasado de Lima, ¿no? Lima, así como es la Ciudad de los Reyes, así como es la ciudad, o así como se le considera la ciudad fundada por Francisco Pizarro, también es la ciudad de las Huacas. Muy cerca de aquí tenemos la Huaca Puyana en Miraflores, la Huaca Guayamarca en San Isidro, que son evidencias de la ocupación prehispánica de estas tierras por parte de los que podríamos llamar antiguos peruanos, los que digamos, formaban parte de la llamada cultura Lima, ¿no? Así que si hablamos de Lima, estamos hablando, es cierto, de una ciudad
de origen colonial, pero también estamos hablando de una ciudad milenaria. Esa palabra no es un cliché, tiene mucho sentido, ¿no? Así es. Ahora, la ubicación actual de Lima obedece principalmente a su cercanía con un mar profundo. Por supuesto. ¿No? Algo interesante es que originalmente Lima no iba a ser la capital del Perú, ¿no? Francisco Pizarro llevó a cabo, digamos que toda una búsqueda de cuál sería el lugar más adecuado para fundar la capital de su gobernación, porque antes de existir el virreinato del Perú, que luego le daría nombre a nuestro país, existía la gobernación de Nueva Castilla, que era precisamente el territorio que estaba bajo la autoridad de Pizarro. Pizarro originalmente planeaba establecer la capital de su gobernación en Jauja, o sea que de repente, quién sabe, ¿no? Si esa decisión se hubiera mantenido, Jauja sería la capital del Perú. Pero bueno, por precisamente su lejanía respecto al mar, abandona esta idea, luego se opta por Sangayán, que es un pueblo cerca a Pisco. Esta idea también se deja de lado y bueno, la capital definitiva terminaría siendo la ciudad de los reyes, o sea, Lima, ¿no? Sí, pues, y Lima, bueno, también sabemos que es la segunda capital del mundo ubicada en una zona desértica. Exacto. ¿No? Pero ¿qué ocurre? Hay algo que es muy interesante de mencionar, ¿no? Cuando los españoles, Pizarro a la cabeza, llegan a estas tierras, se dan con la sorpresa de que sí, es cierto, ¿no? Cuando hablamos de la costa del Perú, estamos hablando de algo que mayormente es desierto, pero lo que hoy en día es Lima, en la época en que llega Pizarro, era una zona que, bueno, es cierto, estaba irrigada por los 3 ríos que hasta hoy en día subsisten, el río Chillón más al norte, el Rímac, que es el que da nombre a lo que hoy en día es Lima, y el río Lurín. Si bien es cierto, ya existían esos ríos, también existía toda una compleja red de canales de riego que habían convertido, gracias a la creatividad, gracias a los avances en cuanto a conocimientos de ingeniería de los antiguos peruanos, a esta zona que, claro, originalmente o por naturaleza era un desierto, en una zona altamente fértil, ¿no? El nombre de Lima, como lo ha dicho hace un instante, proviene de Rímac. ¿Cómo es la historia y cómo nace este nombre y por qué de Rímac pasa a Lima? Claro, es algo parecido a lo que ocurre con el nombre de nuestro país, que es el nombre Perú, ¿no? Perú se deriva de Virú, claro. Virú, ¿no? Los españoles erróneamente asumieron que el nombre que los nativos le daban a estas tierras era Virú, y bueno, a partir de ahí fue que la palabra, a medida que fue pasando el tiempo, se fue modificando. Algo parecido pasó con el nombre Rímac, ¿no? Rímac, el río hablador, era pues un nombre con el que, al menos de forma oficial, no se le llamaba a Lima por parte de los españoles. Ya fue con el tiempo de que, imagino yo que por una cuestión práctica, se abandona el nombre de Ciudad de los Reyes y se opta por Lima, que bueno, es una derivación a lo largo de que se iba a dar a lo largo del tiempo del nombre Rímac, ¿no? Bien, ahí está entonces la explicación de Rímac a Lima. Son 484 años de nuestra Lima preciosa. Estamos con nuestro amigo Pedro Hernández Madrid, historiador, docente, que viene a contarnos pues algunos datitos que quizás con el tiempo vamos olvidando, ¿no? Ahora usted docente también. ¿En qué institución? Bueno, yo trabajo con la comunidad peruano-china en el Colegio Juan 23. Pueblo Libre. En San Miguel. San Miguel, sí, ¿no? Exacto. San Miguel pertenece, un abrazo, grandes amigos hay en esa institución, hemos hecho muchas cosas hace algunos años ahí. Y bueno, ¿qué tan complicado, por ejemplo, es en la juventud? Porque antes como que los jóvenes vivían una vida más tranquila, más pasiva, ¿no? Ahora andan muy distraídos. ¿Cómo hacer para que puedan ellos captar la historia, agarrarle el gustito a la historia? Claro, la idea es que, bueno, primero quisiera partir de lo siguiente, ¿no? Si es que queremos lograr que la juventud, en este caso los adolescentes, amen la ciudad, hay que tener en cuenta esa frase que se repite mucho, pero que a veces se pasa por alto el significado profundo que tiene, ¿no? No se ama aquello que no se conoce, ¿no? Y bueno, para poder lograr que el estudiante ame Lima, necesitamos que la conozca. Y bueno, para conocerla, pues hay que llegar a él, a ella, a ellos, ¿no? A partir de situaciones que a ellos puedan resultarles significativas, agradables, ¿no? Exactamente.
Bueno, vamos a ver, vamos a continuar, se queda un ratito más con nosotros, ¿sí? Con nuestro amigo Pedro Hernández, historiador, docente, hablemos de Lima, ¿sí? Recordemos de repente, regresando a la pausa, vamos a conversar. ¿Qué tanto ha cambiado Lima, no? De aquel entonces, ¿cómo era el RIMAC de antes? ¿Cómo era el Jirón de la Unión? ¿No? Porque sí, yo recuerdo, al menos, claro, no era todavía en blanco y negro, pero yo recuerdo muchos cambios, algunos para mejor, así que no hay problema. Luego de la pausa, regresamos y seguimos hablando de nuestra Lima preciosa. Pueden ustedes llamarnos también al 212-5353. Regresamos aquí en Capital. Ya volvemos con María Jesús Rodríguez, la Miski. ¿Quieres saber qué te depara el futuro? ¿Qué dice tu carta astral? ¿Cuáles son las virtudes de tu signo zodiacal? ¿O qué significan tus sueños? Descubre los misterios de la astrología con Sofía Aliaga en La Hora Mística de Capital. ¿Estás seguro que quieres irte a dormir así? Hermano, cambia esa actitud y termina tu día cansado, pero de tanto vacilar. Qué guapo eres, ¿ah? Gracias, mi amor. Pasaste, lo voy a tomar como un piropo, ¿ya? ¿Qué es lo que has hecho por amor? ¡Ay, es el beso por la boca, muere, lo sabía! Noche Abierta con Junior Silva, de lunes a viernes desde las 10 de la noche. Que se araña que San Polio ya llegó. No me has dicho, señora, te sapo es una joya. Soy todo un matador. ¡San Polio! ¡San Polio! ¡Mata de verdad! ¡Y sigue matando! Seguimos con María Jesús Rodríguez, la Miski. Para que te alegres. ¡Ay, ay, ay! ¡Ese primo! Deja que aspire el perfume de tu cabellera. Quiero embriagarme con ella y luego Qué bonita soñar. música, estamos criollísimos porque bueno, pues se viene el Día de Lima, estamos ya celebrando nosotros los 484 años y mandando un saludo grande, especialmente a toda la gente que radica en esa parte de Lima preciosa. A mí me encanta el cercado, en algún momento, como yo lo comentaba, estuvo muy descuidadito, ¿no? Pero luego se recuperó. Y hablemos pues ahora, Pedro Hernández está con nosotros para recordar cómo era de repente la Lima de antaño, ¿no? Esto que se cuenta mucho, por ejemplo, del Jirón de la Unión, ¿no? Que era un lujo salir de paseo por el Jirón de la Unión. Claro, bueno, si hablamos de las calles de Lima, en la época colonial las calles no tenían el nombre que hoy en día tienen. De hecho, bueno, hoy en día pues, los jirones tienen un nombre desde su inicio hasta el final, pero en la época colonial, ya prácticamente, incluso hasta muy entrado el siglo XIX, ya en la época republicana, las calles, o sea, las cuadras, cada cual tenía un nombre y estos nombres iban variando a lo largo del tiempo. Y es recién en el siglo, a fines del siglo XVIII que se decide o se opta por hacer que estos nombres pues no cambien más. Y ya una vez que entramos a la República, sobre todo a la época del Guano, y con la idea de poner a Lima acorde a otras grandes ciudades del mundo, se opta por ponerle todo un nombre a no solamente la cuadra, sino a todo lo que hoy en día llamaríamos un jirón, por ejemplo, el Jirón de la Unión, ¿no? A todo el Jirón de la Unión. Ahora, el atractivo del Jirón de la Unión de aquel entonces era muy distinto al de hoy. Claro, definitivamente, ¿no? Hoy en día, si hablamos del Jirón de la Unión, estamos hablando de una vía por la cual, pues, se puede caminar sin tener que preocuparnos por los vehículos, porque no pasan por ahí, ¿no? Si hablamos del Jirón de la Unión en la época colonial, pues estamos hablando de calles, cada cual con su propio nombre, en la cual pues nos podíamos encontrar pues a personas de repente, personajes, ¿no? Muy ofreciendo importantes sus productos, o también casas de familia, ¿no? Entre otras cosas más, ¿no? El tranvía. El tranvía ya es posterior a la época colonial, claro. ¿no? Estamos hablando de algo que, bueno, que se podía
observar en Lima, calculo yo, si no me equivoco, hasta mediados del siglo pasado, década del 50, del 60. Claro. Tantos atractivos. Las murallas que cuidaban, ¿no? Que protegían. Claro, si hablamos también de Lima, hay que recordar que una cosa es la Lima de hoy en día, muy extensa, y otra cosa es la Lima de la época colonial, que más o menos comprendía lo que hoy en día vendría a ser el centro histórico. Centro histórico, ¿no? Y bueno, además incluía parte de lo que es el RIMAC y parte de lo que son los barrios altos. Ahora, toda esa zona estaba circundada, pero no desde el siglo XVI, sino recién desde el siglo XVII, por una muralla, ¿no? En la época virreinal, el virrey duque de La Palata manda construir esta muralla con la idea de proteger Lima de los enemigos de España. En esa época colonial, los enemigos de España eran los piratas, los corsarios, los piratas que saqueaban por cuenta propia, los corsarios que saqueaban y atacaban por cuenta de, o por encargo de un monarca rival de España, en este caso podría ser Inglaterra, ¿no? Esta muralla iba a permanecer ya hasta bien entrado el siglo XIX, hasta la era del guano. Precisamente en el gobierno del coronel Balta es que se decide que estas murallas sean demolidas. Se encarga esta responsabilidad al empresario estadounidense Henry Meigs, muy conocido por haber también promovido la construcción de varios ferrocarriles. Y bueno, también la idea de demoler estas murallas era poder ya dar inicio a una expansión urbana, ¿no? Ah, perfecto. Y hace un momento me mencionaste Barrios Altos, ¿no? Barrios Altos. El cementerio. El cementerio Presbítero Maestro, por ejemplo, que es un gran atractivo. Por supuesto. ¿No? Claro, cuando hablamos de cementerio Presbítero Maestro estamos hablando de algo que se remonta a 1808. En 1808, durante el gobierno del virrey Abascal, se decide construir un cementerio que en ese momento estaba a las afueras de la ciudad. Claro, hoy en día, si hablamos del Presbítero Maestro, estamos hablando que está algo que está dentro de Lima, pero cuando se construye estaba a las afueras de Lima. ¿Y por qué se construye? Porque por la influencia de las ideas de la Ilustración, que es todo un movimiento intelectual que surge en Europa, sobre todo en Francia, a partir de mediados del siglo XVIII, se iba a pensar que bueno, no era lo más adecuado sepultar a las personas debajo de las iglesias, porque varias de nuestras iglesias del centro histórico servían en la época colonial como sitios de sepultura. Pero ya con la Ilustración se deja de lado esta idea, porque claro, la gente pensaba que estando el cadáver del difunto bajo una iglesia, esto podía hacer que su alma fuera más rápidamente al cielo. Pero los ilustrados decían qué cosa, que esa costumbre no era sana porque podía afectar la salud de la gente. Y por eso es que se opta por hacer un cementerio a las afueras de la ciudad, en los barrios altos, ¿no? En los barrios altos. Aprovechen también y vayan a conocer el cementerio, que está muy bonito, es muy un atractivo precioso que tiene Lima. Bueno, tenemos también varias actividades que se van a empezar ya a desarrollar en esta semana, ¿no? Exacto. En esta semana que hay una tradicional serenata que se prepara en la Plaza de Armas o la Plaza Mayor, ¿no? Claro, ¿no? Ahora que mencionas la Plaza de Armas, esta plaza, bueno, tiene esa denominación de Plaza de Armas porque si hablamos del siglo XVI, estamos hablando de que esa plaza era el punto de encuentro de los encomenderos, que eran muchos de ellos quienes habían acompañado a Pizarro en el proceso de invasión y de conquista del Tahuantinsuyo, y que bueno, eran personas que se dedicaban a cuestiones militares y por eso iban armados. Ahora, la Plaza de Armas tiene la ubicación en la que está, porque cuando los españoles llegan, encuentran que precisamente el sitio donde está la Plaza de Armas era el centro religioso y administrativo del curacazgo valga la redundancia, del Curacataulichusco. Precisamente donde hoy en día se encuentra el Palacio de Gobierno, se encontraba el Palacio de este cacique o de este curaca, y donde se encuentra la catedral estaba el templo de Puma Inti. O sea, la ubicación de la Plaza de Armas no es algo fortuito, es algo que Pizarro pensó muy bien.
Aparte de eso, él eligió ese lugar por su cercanía al río Rímac y porque precisamente junto a donde hoy en día se encuentra el Palacio de Gobierno había una bocatoma que era la que alimentaba los canales de riego que se habían construido por todas las zonas aledañas. O sea que si él tenía el control de esa bocatoma, del inicio de esos canales de riego, él ejercía y le iba a ejercer poder sobre los españoles que estaban bajo su autoridad, ¿no? Perfecto. Y una pregunta que siempre yo me hago, ¿a partir de qué año más o menos es que Lima se empieza a poblar de gente del interior del país? Sobre todo a partir de los años 40 en adelante. 40, a partir de los ¿no? años 40 en adelante, iban a confluir varios factores, ¿no? El desarrollo de antibióticos, el desarrollo de vacunas. Todo eso iba a provocar un descenso de los niveles de mortalidad, iba a ampliar la esperanza de vida, desciende la mortalidad materna, la mortalidad infantil. Lima, por esa y otras razones, se convierte o iba a ser vista por la gente del interior como una tierra de oportunidades. Es así que se inicia todo un boom migratorio, no solamente desde otras ciudades del Perú, sino también desde el campo. Y bueno, no estamos hablando de migración que se iba a dar únicamente o no solamente iba a tener un carácter formal, sino que también hablamos de una migración de carácter informal. Porque así como hubo gente que llegó a establecerse en las nuevas urbanizaciones que se iban a ir construyendo donde antes había haciendas, también iba a haber gente con quizás no los recursos suficientes para poder adquirir una vivienda o alquilar una vivienda, que iban a establecerse en los arenales, en los cerros, en los campos de cultivo, ¿no? Claro. Uy, Dios mío, tanta historia. Bueno, y nosotros también pues tenemos que sugerirles visitar la Plaza de Armas, la Plaza Mayor, 17 de enero a las 12 de la noche. Hay los fuegos artificiales, un gran espectáculo. Luego también el día principal, ¿no? Que se hace el izamiento de bandera, una serie de actividades. Exacto, ¿no? Y creo que sería muy bonito poder aprovechar esta fecha para no solamente poder disfrutar de las actividades que seguramente la municipalidad está preparando, sino también quizás para poder visitar los muchos atractivos que tiene nuestra ciudad, ¿no? Nuestra ciudad, sobre todo el centro histórico, tiene varios museos, de repente visitar las Museo iglesias, de la los Catedral, conventos, las catacumbas de San ¿no? Francisco, Las catacumbas. San Francisco, el convento de Santo Domingo. Hay mucho que conocer, ¿no? Lima es muy rica en sitios turísticos, es muy rica en patrimonio. De hecho, todo el centro histórico de Lima es considerado Patrimonio de la Humanidad, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991 por la UNESCO, así que tenemos mucho por lo cual sentirnos orgullosos. Mucho que conocer, mucho por qué sentirnos orgullosos en nuestra Lima, y también les sugiero irse al circuito mágico de aguas, ¿no? Que es precioso, y en este clima ya de enero, febrero, pues que cae bien, en invierno un poquito complicado. Te agradecemos mucho por este tiempo, Pedro Hernández, gracias, historiador, docente que ha venido a compartir con nosotros un poquito de historia de nuestra Lima en estos 484 años. Muchas gracias por la invitación, me he sentido muy a gusto acompañándote el día de hoy, y un saludo muy afectuoso a todos los televidentes, a todos los seguidores de Radio Capital. Gracias, gracias. Bueno, ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más aquí en De Rojo y Blanco, celebrando desde ahorita ya nuestra Lima preciosa. No se muevan de la señal de Capital, que regresamos. Ama Coyorichicho, Cutimusagna. Conéctate a la FM de Capital.